Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a continuar con nuestra serie respecto de el apóstol Pablo. Vamos a ver a este hombre que originalmente fue Saulo de Tarso. Y ya en su momento vamos a explicar por qué el cambio de Saulo a Pablo. Hoy vamos a ver la primera referencia a partir del libro de los Hechos, donde comienza a perfilarse este hombre. Hoy vamos a ver la conexión que hubo entre el primer mártir de la iglesia y Saulo de Tarso, este celoso judío fariseo que se transformó en un primer tiempo en el azote de la iglesia, el perseguidor de la iglesia. Entonces hoy vamos a estar meditando bajo el tema Saulo de Tarso, el azote de la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 58 al 60. Y después vamos a ir al libro de los Hechos igual, capítulo 8, versículo 1 al 3. Entonces repito, libro de los Hechos, capítulo 7, 58 al 60, y libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y así dice la palabra del Señor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo persigue a la iglesia. Y lo he hecho 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Por aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Aquí ocurre algo extraordinario que refleja, por un lado, la soberanía absoluta de Dios, por otro, la providencia de Dios permitiendo la formación de escenarios a fin de concretar Él sus planes, optimizar sus proyectos y alcanzar sus objetivos. Él había dado una promesa, nuestro Señor Jesús había dado una promesa, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibirían poder cuando ese Espíritu Santo viniera sobre ellos, y les capacitaría para ser testigos, comenzando por Jerusalén, continuando por Judea, avanzando por Samaria y llegando hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? No estaban cumpliendo el rol de testigos. Testigos desde el griego equivale a nuestro idioma a mártir por la causa. Ser un testigo de Cristo no es solamente testificar con palabras y hechos, que es lo fundamental,
Es testificar con palabras, con hechos y con un compromiso de vida que puede involucrar muerte en el asunto. Y ya se ha explicado de largo, incluyendo la secuencia del mensaje a las iglesias, que uno de los grandes errores que cometió la iglesia primera fue no haber cumplido la gran comisión, la orden de parte del Señor de ir a evangelizar a toda criatura, ir a las naciones a ser discípulos, enseñarles los fundamentos, los principios, discipular, adoctrinar y llevar a las almas a los pies de Cristo. Se habían quedado estáticos, habían fundamentado el fallido sistema comunitario donde vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles. Por un tiempo funcionó muy bien, no había necesidad, porque se sentía la inminente venida, el inminente retorno del Maestro ya en esos días. Entonces todo esto fue un caldo de cultivo que en la soberanía, en el preconocimiento y al mismo tiempo en la providencia de Dios de formación de escenarios, permitió que el primer mártir de la iglesia, Esteban, fuese el clic que gatilla un tiempo de grandes persecuciones, que se transformó en no menos de casi 300 años de una iglesia muy perseguida, que nos dio el contexto de la iglesia de Esmirna, la iglesia de la mirra, la iglesia de la muerte inminente, la iglesia de la persecución. Y es más, con Esteban ocurre algo bien especial. Ese día donde matan a Esteban, ocurre un segundo evento crítico. Con el rechazo del Mesías en la cruz, confirmando lo que Juan dice en 1:11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ahora, con la muerte de Esteban por causa de las facciones duras del judaísmo religioso, ahora Dios volcaría su amor hacia el mundo de los gentiles, hacia el mundo de los paganos, hacia el mundo de lo que no era pueblo. Como decía Cristo en San Juan 10, a esas ovejas que no eran ovejas, pero iban a ser ovejas, iban a tener un pastor. Aquellas otras ovejas que tenía que traer a sí mismo el Señor Jesucristo. La muerte de Esteban determinó el tiempo para abrir la gracia hacia el mundo de los gentiles, en los cuales también estamos incluidos nosotros, el núcleo de la iglesia. Y toda la secuencia del libro de los Hechos capítulo 7, cómo se fue perfilando la idea del trabajo ministerial de apoyo, del diaconado, y donde el más representativo fue Esteban, hasta su defensa y muerte, presenta este momento crítico. Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de amor, lleno de la sabiduría bíblica, de un temor reverente a Dios, estaba testificando como primer mártir por la causa. Honroso sitial Dios le permitió a este hombre. Pero lo interesante es que al final del relato del capítulo 7, cuando ya Esteban había visto los cielos abiertos, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y donde, según la ley, al que era acusado de blasfemo, al igual que al adúltero, se les podía matar bajo la lapidación, que consistía en, fuera del campamento, matarlo a pedradas. Y esto fue lo que pasó con Esteban. Con falsedad, con mentira, con testigos falsos, con todo en contra, este hombre testificó, dio su vida por la causa. Ve los cielos abiertos, se ve que el carácter de Cristo se reflejó en él, porque ve cielos abiertos, puesto de rodillas, pide a Dios que no le tome en cuenta los pecados a estos hombres
religiosos, extremistas, legalistas y celosos de la tradición más que del fundamento genuino del amor, y junto a eso es capaz de disponer su espíritu a Dios. Ahí está el carácter de Cristo, porque mi Señor Jesucristo antes de expirar también entregó el espíritu al Padre. También pidió que se perdonaran los pecados de esos hombres que estaban obnubilados, estaban cegados por la influencia de Satanás en sus mentes. Y es llamativo que la expresión final que se usa es que durmió. Ese eufemismo, esa expresión simbólica para el cristiano que muere. La palabra durmió solo se aplica para el niño que muere y para el cristiano que muere, no así el pecador que muere. Y no es que literalmente venga un dormir del alma, sino que es para hacer la diferencia entre el que muere en Cristo y el que no muere en Cristo. Pero es llamativo también, y aquí vamos a traer lo grueso, que el versículo 58 nos dice que los testigos, ¿cuáles? Los testigos falsos, por medio de los cuales se determinó la muerte por lapidación de Esteban, pusieron sus ropas, esto era lo tradicional, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí Dios, en su soberanía y providencia, en su pleno preconocimiento y la determinación de preparar ambientes para la concreción de sus planes, permite que el primer mártir de la iglesia tenga un momento de crossing over, de entrecruzamiento, de poder encontrarse en la misma escena, el primero que muere por la causa de la iglesia y uno que hasta ese momento era el azote de la iglesia. Era el instrumento, ojo aquí, que hasta ese momento estaba usando Satanás para golpear a la iglesia. Ahora, si vamos a todo el contexto bíblico, principalmente a lo que presenta el libro de Job, Dios en su soberanía absoluta esto lo estaba permitiendo. Aquí vemos que el perfecto plan de Dios se movía en base a su voluntad permisiva, como muchas veces lo hace. Permisiva hacia nosotros, pero siempre la voluntad perfecta desde la esfera divina. Saulo y Esteban. Esteban tiene que ver con Estéfanos o Estefanía en femenino y significa corona. Aquí Dios estaba coronando la idea principal de su iglesia. Por eso permite que el primero se llamase Esteban, desde el griego Estéfanos. Era la corona en la vida de un cristiano. Es la expresión de consumación de un genuino cristiano, ese que está dispuesto a morir por la causa, a no renunciar a su fe, a mantener incólumes sus principios y valores, no transándolos. Si usted se da el tiempo y lo puede hacer en casa, de ver todo el capítulo 7, Esteban hace una apología exquisita del Evangelio, trayendo a la memoria a estos hombres religiosos desde las facciones más duras del judaísmo y del fariseísmo. Les hace un recordatorio de la conducta de los padres en el tiempo antiguo y hace la conexión hasta el Cristo de la gloria. Y esto no lo pudieron soportar. Entonces aquí está la corona, la coronación del primer mártir. Pero aparece Saulo. Saulo viene de la misma raíz de Saúl. Y usted sabe quién fue Saúl, el primer rey sobre Israel.
El pueblo pidió rey y Dios le entregó a Saúl, porque Saúl significa pedido. La coronación y el que fue pedido frente a frente. El que es corona y el que es pedido. Pero vamos a ver en la secuencia que así como Saulo consintió y estuvo ahí testificando, complacido de la muerte de Esteban, así después Dios también le dio de su propia medicina. Tuvo una vida y un ministerio muy sufrido, con muchos dolores, con muchos azotes, con muchas cárceles, con mucho padecimiento, para que él también después saboreara lo que es ser un cristiano genuino que está dispuesto a ser un mártir, un hombre de Dios de tomo y lomo. Entonces, el que es la coronación y el que fue pedido. Ahí está Saulo. Saulo fue pedido por las circunstancias del momento. Y lo vamos a ver ahora cuando sea transformado en el fiel ministro. Ya no en el azote de la iglesia, sino en el fiel ministro. Saulo fue pedido por las circunstancias que el momento indicaba. Vamos a ver que Saulo también es comparado con el Moisés del Antiguo Testamento. Por su formación, por su conocimiento, por la capacidad intelectual que Dios le permitió en su momento a Moisés de criarse en las faldas de Faraón para después ser su más acérrimo enemigo y opositor. En la contraparte, Pablo, ya aquí lo vemos siendo un joven, pero un hombre de autoridad. Por eso la idea de Saúl, el primero que tuvo autoridad, acá es el primero en la fila de autoridad desde el judaísmo y desde el fariseísmo religioso que Dios permite que el diablo ponga en la palestra originalmente para comenzar a querer frenar el avance infrenable, imparable de la iglesia y del evangelio. Pero aquí está la confrontación que Dios permite entre el primero que testifica con muerte por la causa y uno que se estaba oponiendo, pensando en su mente religiosa que estaba haciendo un servicio a Dios. Porque no pasemos por alto que Saulo, en su primera instancia, él consideró que la iglesia, los que predicaban del nombre del camino, eran solamente una secta de fanáticos que debía ser erradicada como un cáncer que se estaba posicionando en contra del judaísmo legítimo según él. Entonces, aquí ya hay varios indicativos. Saulo era un hombre de autoridad, aunque era joven. Era un hombre de respeto para su núcleo. Era un hombre que llevaba una convicción religiosa sin conocer genuinamente al Dios de gloria. ¿Qué nos indica esto? Que lamentablemente puede haber hombres y también mujeres que celosamente creen servir a Dios. Sin embargo, no conocen realmente a Dios y están sirviendo o sus propios deseos egoístas o los planes engañosos de Satanás o simplemente están sirviendo a un sistema religioso. Cual sea el caso, aquí apareció en primera instancia Saulo. Ahora, veamos lo que va a comenzar a suceder a partir del capítulo 8 de este mismo libro hermoso de los Hechos de los Apóstoles. Saulo persigue a la iglesia. Aquí estuvo el detonante, lo que gatilló, el clic, la muerte de Esteban. Ahora comienza una persecución real, Dios permitiendo para que su iglesia active en las áreas que Dios había predeterminado para ella. Estaban estáticos, habían errado en varios preceptos, habían fallado respecto a malentender la inminente venida de Cristo en su retorno, donde ahora se habían empobrecido, había fallado el sistema de vida comunitaria y era menester que Dios activara nuevamente el deseo y el fuego pasional de su iglesia y también que pudiese empezarse a perfilar el tiempo de la iglesia misionera. Y este hombre de autoridad llamado Saulo no lo sabía aún,
pero estaba en la agenda de Dios para hacer, así como Esteban fue el primer mártir, Saulo fuese legítimamente el primero de los grandes y verdaderos misioneros. Aquel que asolaba y azotaba a la iglesia iba a ser el hombre de Dios, prácticamente el jardinero de Dios, el hortelano de Dios, que iba a perfumar la iglesia, plantando iglesia, doctrinando iglesia y preservando iglesia. ¿Cómo Dios puede cambiar una historia? Es extraordinario. Y dice 8:1 en adelante, y Saulo consentía en su muerte. Aquí está la conexión con lo que pasó con Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Obviamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén porque era el centro de actividad para ellos. Pero aquí se comienza a cumplir. ¿Cuál era la orden? Quédense en Jerusalén. El Espíritu Santo los va a llenar de presencia y de poder. Les va a dar la autoridad, les va a dar la cobertura, les va a dar el denuedo para que testifiquen. Pero desde Jerusalén a Judea, a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Fíjense la secuencia. Los apóstoles permanecen en Jerusalén, pero los demás comienzan a cumplir la comisión. Huyen hacia Judea, obviamente, a testificar. Huyen a Samaria, a seguir testificando. Pero para poder llegar hasta lo último de la tierra, ahora Dios iba a comenzar el tiempo misionero con este que primero fue el azote y el perseguidor, y después sería el fiel ministro del evangelio, principalmente al mundo de los gentiles. Aquí, en solo un par de versículos, se ve al Dios extraordinario, que le cambió la vida, el destino, el pensamiento, la pasión, la devoción, el servicio activo a un hombre que, creyendo conocer a Dios, solo estaba sirviendo su deseo egoísta, era hasta ese momento un títere en las manos del diablo, y estaba sirviendo a un sistema religioso. ¿No será que hay muchos Saulos todavía que Dios tiene que traer a la genuina fila del evangelio? ¿No será que algún amigo, hermano, oyente todavía está en la situación de Saulo, persiguiendo lo que dice conocer, dando coces contra el aguijón donde solo tú te lastimas? Fíjese lo que dice ahora el versículo 2 de Hechos capítulo 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Aquí también está la idea de el tiempo que Dios le había dado a Israel, al pueblo del pacto, y ahora estaban lamentando la muerte de Esteban, que también señala que ahora Dios revertía un trato y ahora se abocaba principalmente a los gentiles. Y ojo aquí, no estoy diciendo que yo sea uno de los que cree en la doctrina del reemplazo, la teología del reemplazo. Israel no ha sido desechado absolutamente, sino que Israel quedó en pausa. Aquí vino la pausa para Israel. Hasta que Dios termine el trato con la iglesia, ahora volverá al trato con Israel. No hay reemplazo, pero sí hay pausa profética. Israel está en pausa. Ahora el vuelco del trato de amor de salvación de Dios es hacia el mundo gentil por medio de la iglesia. Claro, siempre ha quedado un pequeño remanente de judíos que sí son mesiánicos en esencia, sí creen en Cristo, pero hasta la actualidad el gran número de judíos esparcidos por el mundo y los que permanecen en Tierra Santa no dan crédito a que Yeshua Yamasía, Jesucristo de Nazaret, sea realmente el Mesías. No dan pie ni crédito, no lo aceptan. Ahora, observe lo que dice el versículo 3, 8:3 de Hechos. Y Saulo asolaba la iglesia. Ponga atención a esa expresión, asolar. Barría con lo que encontraba por delante, azotaba.
Era el azote que Dios estaba permitiendo para que la iglesia creciera. Cada vez que Dios permite persecución, la iglesia crece, se purifica, avanza, se fortalece, se nutre, se consagra. Desde lo negativo Dios perfila algo positivo. Desde las mismas fauces de la religiosidad extrema que es capaz de devorar a cristianos, Dios va proyectando un crecimiento integral en su iglesia. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Yo quiero que note estas expresiones para que vayamos observando el carácter, el perfil de este hombre. Celoso, diligente en lo que conlleva el llamado. Hasta aquí era él, después va a ser Dios en él. Arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Era el azote, pero él mismo estaba siendo azotado. Él llevaba a cristianos a la cárcel, pero él mismo hasta ese momento estaba preso. Consejo, conclusión, consigna. Consejo. Viendo la vida del apóstol Pablo, nos podemos hacer una idea muy en concreto de lo que realmente es ser un seguidor genuino de Cristo. Conclusión. Cuando vemos cómo Dios permita que se entrecruce en la historia del primer mártir y de a futuro el primer misionero, nos sorprendemos de ver los perfectos planes maravillosos de Dios. Consigna y lema. Dios cambia la historia de un hombre y aquel que era religioso y azotaba a la iglesia llegó a ser un gran ministro en las manos de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh yes, I do.